Bienvenidos al Rincón de Pensar en una nueva edición. Rincón de Pensar de Granada 9 Televisión y Entorno Gráfico Ediciones. Hoy tenemos el privilegio, la inmensa suerte de estar en el recinto de la Alhambra para darles noticia puntual de una maravillosa exposición que se está celebrando y que tiene como figura central a Mariano Fortuny. Para ello tenemos aquí, para que nos hable de esta exposición, al director del patronato, Reinaldo Fernández Manzano. Bienvenido, Reinaldo. Muchas gracias. ¿Puedes hablarnos así de una forma general de cómo ha sido posible esta estupenda exposición que tenemos la suerte de tener ubicada aquí en la ciudad de Granada? Es una colaboración del Patronato de la Alhambra con la Caixa, la Fundación de la Caixa, también con el Museo de Bellas Artes de Granada, que está ubicado aquí. Y se hace una exposición que es muy interesante de la visión de Andalucía de Fortuny. Pensemos que Fortuny en 1870 ha triunfado, es un artista de éxito, pero él ve que ya su obra como que está entrando en un círculo comercial que se repite un poco y quiere retirarse, recuperar la inspiración y busca ese silencio, esa nueva creatividad precisamente en Granada. Viene aquí, va a estar 2 años y va a ser una de las etapas más ricas y más productivas de su carrera. De hecho, su visita a Granada, su tiempo de vivencia de la propia ciudad y del entorno alhambrístico, influyó muchísimo en su propia obra posterior pictórica, ¿no? De hecho, podemos constatarlo precisamente en los apuntes y en muchos de los cuadros que tenemos a la vista. Efectivamente, en esta exposición se puede ver ese proceso creativo que tiene Fortuny, cómo trabaja muchísimo la obra, hace una serie de dibujos con detalles, con elementos que después va a plasmar en los cuadros. También es un coleccionista de arte, le gusta coleccionar una serie de elementos que después va a reflejar también en la propia pintura, es decir, esa faceta de trabajo previo, de dibujo, esa faceta de coleccionista después se va a reflejar en su obra y va a ser una etapa muy creativa. Pensemos que después, 4 años después de que llega a Granada, va a fallecer, es decir, que es la etapa también final y más brillante de su carrera, donde se inspira mucho en Granada, también en Sevilla sobre todo temas taurinos y temas de flamenco, va a reflejarlo en su pintura, pero en Granada va a ser todo el imaginario orientalista, los palacios, las leyendas, la matanza de los Abencerrajes, etcétera, lo que van a inspirar su obra. A mí me ha llamado poderosamente la atención, lo bien ubicada que está en el espacio toda la exposición de Fortuny. ¿Qué criterios habéis seguido para el montaje, digamos, de la exposición? Bueno, la exposición tiene un comisario que es el que se ha encargado de hacer el montaje, pero la verdad es que en este espacio, que es del Palacio de Carlos V, luce bastante la exposición. A mí sí me gustaría resaltar para todos los que nos están viendo que la exposición es gratuita, es decir, que cualquier ciudadano puede acceder gratuitamente a ver la exposición y si quiere que se la expliquen también hay visitas guiadas que lo puede solicitar y son gratuitas. Puede ver también la exposición y una de las azafatas le va a explicar a un grupo toda la evolución de esta exposición de forma totalmente gratuita. He visto que algunos de los cuadros tienen un sello, digamos, testamentario, mediante el cual la obra pasó, digamos, posteriormente para que pudiese, digamos, ser distribuida y tal, ¿no? Yo he visto algunos de ellos que me ha llamado poderosamente la atención. ¿Cómo fue se dio esa situación? Sí, bueno, era una manera también de preservar la obra y de garantizar también, podemos decir, los derechos del artista, ¿no? En una etapa en la que todo este tipo de iniciativas son pioneras, porque todavía no estaban considerados esos derechos, sobre todo de la obra pictórica, sí lo estaban en el tema más avanzado, el tema literario, el tema musical, pero el tema de
de la obra plástica no estaba tan avanzado, y todo esto son iniciativas pioneras en ese sentido. Realmente me parece una cosa muy interesante. Luego, a mí también hay otra cosa que siempre me ha llamado poderosísimamente la atención en la obra de Mariano Fortuny, y es que a raíz de la visita a Granada, teniendo en cuenta que era un pintor del 19, de los más punteros, ¿no? Después, en fin, de Goya, de Gerardo Rosales, era un pintor fundamental, ¿no? Sin embargo, no se dejó nunca, digamos, influir sobre todo se nota ahora, a partir de la visita a Granada, por ese excesivo academicismo que había en la época. ¿Y a ti qué te parece? Realmente en esta obra podemos constatarlo, la que vemos por aquí. Puede constatar, es un artista rompedor, es un artista que quiere generar nuevos conceptos, que no se separa de la academia, se separa también de lo que había sido la tradición, y bueno, él intenta también innovar con su pintura y hacer algo distinto, y busca esa inspiración precisamente en Andalucía, muy especialmente en Granada y en la Alhambra. De hecho, su influencia parece evidente en pintores posteriores, como el caso de Sorolla. Efectivamente, en Sorolla, en La Torre, muchos pintores. Al final de la exposición se dedica una sala a eso, a la influencia que ha tenido en otros artistas, la escuela que dejó, escuela que muchas veces era no tanto una escuela formal, sino de imitación, o de tomarlo como referente y como modelo. Bueno, y la exposición, ¿desde cuándo está abierta y hasta cuándo tienen ocasión, bueno, pues de poder visionarla todas aquellas personas que quieran acercarse aquí? Porque realmente es una circunstancia verdaderamente excepcional, y que desde aquí nosotros pues ya animamos a que vengan a ver la exposición. Sí, la iniciamos antes de las fiestas de Navidad, y va a estar hasta finales de marzo, y como decía antes, entradas libres y gratuitas. Ánimo a los granadinos a que vengan a disfrutar el Palacio de Carlos V y a disfrutar también de esta exposición. Pues Reinaldo, te agradecemos muchísimo esta maravillosa acogida que has dado a nuestro programa, y desde luego desde aquí ya te emplazamos para que seguramente volvamos a ver cosas maravillosas como las que encierra este entorno de la Alhambra. Muchísimas gracias. Muchas gracias y encantado.